explicando, pues si alguien tiene una opinión, un comentario, algo, no dude en levantar su manita, que esta aplicación nos permite perfectamente hacerlo, para poder responderlo y pues así también forzar y entre todos nuestro conocimiento, que espero el día de hoy tengan otra perspectiva diferente sobre este tema. Entonces, pues, sin más por el momento, damos inicio. La verdad es que este tema, como otros temas que se han dado, que se han impartido, tienen una importancia, no se imaginan cómo para mí. Yo creo que todos como psicólogas, psicólogos o profesionales en algunas otras áreas, creo que es fundamental darle luz a este tipo de temas. Entonces, comenzamos. Puse, no sé si ven, una frase que dice: la cárcel más grande no está formada de rejas ni barrotes, sino de recuerdos negativos. Para todo el público que no conozco, que no esté involucrado, el que te digan que hay niños dentro de la cárcel, creo que es algo impactante y además poco creíble, pero es una de nuestras realidades, forma parte de nuestra realidad y me parece un tema que no se ha abordado lo suficiente, porque aparte de que no hay claridad muchas veces en las investigaciones que se hacen dentro de estos estudios, las mismas autoridades pues no lo permiten explorar. Entonces, para iniciar este tema, me gustaría empezar a enmarcar el contexto con estas preguntas. No sé si alguien me puede hacer el favor de contestarlas. Les voy a dar lectura y procedo a cederles la palabra a cualquiera para contestarlo. La primera dice: ¿cuál es la finalidad de los centros de reinserción social? 2, ¿cuáles son las condiciones de nuestros centros de reinserción social? Y 3, ¿crees que lo que ocurre dentro de los centros de reinserción social impacta en nuestra sociedad? No sé si alguien me quisiera contestar las tres, una, la segunda o la tercera, con mucho gusto. Sí, adelante. Adelante, adelante. Ok, hay varias manitas. ¿Gabriela? ¿Gabriela? Ok, gracias. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, Anaí. Bueno, mira, la primera se entiende que sería la readaptación, la reinserción social y bueno, que las personas cumplan una pena, ¿no? De acuerdo al delito que hayan cometido. Yo acabo de terminar una maestría en psicopatología forense y sistema de justicia. Entonces, de acuerdo a lo que yo estudié, seguimos como hace no sé cuántos siglos de atraso, que lo que buscamos son medidas punitivas. Realmente lo que vale la pena es el castigo y mientras más se castigue, mejor. En este país, desafortunadamente, las personas a veces ya cumplieron los años de pena, pero todavía el proceso ni siquiera se inicia, no saben cuántos años van a purgar. Entonces, bueno, pues me parece terrible. Eso sería la primera pregunta. La segunda pregunta, híjole, pues es que son terribles, sencillamente hay que darse una vueltecita por el YouTube nada más para ver los desmantelamientos últimos que ha habido de ciertas prisiones, ¿no? Entre ratas, cucarachas, bueno, por decirlo menos, ¿no? Y lo último, ¿cómo nos impacta? Bueno, pues tiene dos formas que nos impacta importantemente. El costo por preso al día es altísimo. Entonces, ni se readaptan, ni se reinsertan, ni nada. Parece que fuera una academia del delito, más bien, el hecho de que estén encerradas las personas. Entonces, no encuentro como que la función fuera mucha. Y otro peligro también es que los niños, las más de las veces, viven con la población general. ¡Qué horror! Entonces, se presta a que sean los lugares donde desafortunadamente es donde más se ejerce la delincuencia. Bueno, esa es mi opinión y es lo que yo he podido estudiar. Gracias. Ay, muchas gracias, Gaby. Definitivamente coincido contigo. Gracias por tu valiosa participación. Vamos con la siguiente. ¿Ya no me dio chance de ver su nombre? ¿Quién quiera hablar? Ay. En el orden sería Puentes Robles Lisbeth. Puentes Robles, a ver. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, voy a empezar con la de las condiciones de los centros de reinserción social.
Actualmente, bueno, he participado de voluntariado bueno, aquí en Nuevo León hay una asociación que se llama CARES y precisamente se dedica a dar este apoyo a las personas que van saliendo de un centro de adaptación para mejorar su condición, por ejemplo, sacar la INE, les dan asilo, cositas así. Y hemos visitado también el centro de reinserción, es una actividad cotidiana. Y si realmente las condiciones son pésimas, o sea, necesitas, como quien dice, conocer a alguien para que estés acomodado de una mejor manera a comparación de otros internos. Y la otra pregunta de que si creo que los centros de reinserción impactan a la sociedad, por supuesto que sí. Lo que se busca en un centro de adaptación, pues es como quien dice, adaptar a la persona a que conviva mejor en la sociedad, el cual no se logra desde el momento que tenemos un autogobierno dentro de este mismo y las personas que están adentro, ¿qué es lo que buscan? Vivir la comodidad que otros tienen. Entonces, es como que, por ejemplo, un delito común, bueno, aquí en Monterrey tenemos personas de delitos comunes con delitos federales. Entonces, las personas de delito común ya entran a trabajar con personas de delitos federales para poder tener una comodidad. Entonces, sí impacta definitivamente. Listo, gracias. Ok, muchas gracias, compañera, por tu aportación. ¿Quién sigue por ahí, profesor Omar? Erika, me parece. De ahí sigue Isabel. Isabel, por favor. Gracias, buenas noches. Es la primera vez que yo tomo un curso con ustedes. Y bueno, respondiendo a la primera pregunta, ¿cuál es la finalidad de los centros de reinserción social? Bueno, se supone que la finalidad, y bueno, yo cuando trabajé ahí se supone que era la readaptación, obviamente cambió a reinserción social, y esa se supone que era su finalidad. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las condiciones de nuestros centros de reinserción? Bueno, una de las condiciones es que hay sobrepoblación. Las condiciones son muy insalubres y está lleno de plagas. Condiciones en donde internos, hasta 20 internos viven en un solo dormitorio. Y la tercera pregunta, ¿cuál es la tercera pregunta? ¿Crees que lo que ocurre dentro de los centros impacta en la sociedad? ¿Impacta en la sociedad? Sí. Yo creo que sí impacta porque se supone que cuando una persona, cuando se le ingresa a una persona porque cometió un delito, cuando llega a un centro de reclusión, a un centro penitenciario, se supone que llegó o por robo o porque cometió algo. Pero al llegar ahí se da cuenta que en esos lugares, tanto el robo, tanto el cobro en aduanas, tanto la fajina, tanto el pagar por su seguridad está normalizado y normatizado. Ellos al salir de esos lugares, pues lo toman como algo normal, afectando yo creo que su comportamiento y causando pues ¿qué? Daños a la sociedad. De hecho, se dicen, en el tiempo que yo estuve trabajando en centros penitenciarios, se les conoce como escuelas de crimen, ¿no? Y bueno, eso sería mi aporte. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Bienvenida. Graciela, me parece. Sí, así es. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Para no redundar, yo quisiera comentar, he trabajado 3, 4 reclusorios diferentes. Sí, los programas están terribles, no hay una reinserción porque realmente no llevan un objetivo claro para tratar de que estas personas tengan, pues así como lo mencionaron, no solamente una sanción, sino no hay programas que realmente ayuden a que estas personas tengan como una mejoría y se puedan readaptar cuando salgan, sino todo lo contrario. Pero también hay que mencionar que muchas personas que están en el reclusorio o en este tipo de centros no son todos culpables.
hay muchas personas que no han cometido delitos o que por alguna causa llegaron a pues este tipo de situaciones. Sí me ha tocado trabajar también en ala de mujeres y me doy cuenta que tristemente a mí me llama mucho la atención los niños que ya sea que nacen ahí o crecen, hasta donde yo tenía entendido, creo que era hasta los 6, 7 años. Entonces, si de por sí la situación de educación llevó a estas personas a conductas antisociales o delictivas, criminales, pues entonces, ¿qué pasa con los niños que se formaron allá de, como lo acaban de mencionar, es completamente una convivencia con la población general? En el caso de, obviamente, de estar con las mamás, pues con todas las demás internas, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias, Graciela. Gracias y bienvenida. ¿Alguien más? Y fíjense que sí, justamente por eso di pie a estas preguntas para contextualizarnos, porque desgraciadamente nuestro sistema penal ha tenido retrocesos, ha tenido avances, pero muchas veces esos avances y esos retrocesos se han llevado a personas inocentes y han llevado a transgiversar completamente la palabra justicia. Alguien de ustedes decía, para nosotros que no hemos cometido un delito o que estamos de este lado, es fácil decir todo el peso de la ley. Queremos justicia. Y entonces para mí justicia es que a lo mejor no coma, no duerma, no beba o esté en condiciones insalubres para que sienta lo que hizo no está bien, ¿no? Entonces muchas veces nuestro error como personas, y que es esperado, no es normal, pero es esperado que pensemos así. Es normal que si, por ejemplo, alguien cometió un delito, pues nos pasen pensamientos horrorosos y muy punitivos hacia la persona, pero también porque no nos han enseñado a ver más allá de qué es la cárcel. Yo me acuerdo, no sé ustedes, cuando alguien decía, se va a ir a la cárcel, yo dije, pues ya se acabó la persona mala, se acabó porque ya lo encerraron, ya está allá. Cuando van avanzando los años, con el paso del tiempo, te das cuenta que están allá, sí, pero con condiciones de autogobierno, ¿no? Con condiciones quizás hasta mejor de lo que vivían aquí afuera. Entonces, ¿dónde está la finalidad de tener a las personas 100, 200, 300, 500 por estado en un lugar donde no hay condiciones, donde no hay un seguimiento y por lo tanto eso impacta dentro de nuestra sociedad? Porque a nosotros no nos da herramientas para poder decir qué puede prevenir o no un delito, formar quizá un perfil. Y mucha gente dice, no hay que meternos con ese tema. Cuando alguien comete un delito se va a la cárcel y fin, ahí se acaba el tema. Y me parece que no, que ahí es cuando inicia realmente el tema y el trabajo. Entonces, en este contexto, no nos podemos imaginar que vivan niños y niñas, que justamente ellos, su único delito ahí fue nacer, fue tener que, mi mamá cuando estaba, o cuando la detuvieron, pues estaba embarazada de mí. Entonces, justamente la ley durante mucho tiempo no daba como pie o lugar a las personas que vivían dentro de prisión embarazadas, y decían, bueno, pues no hay, o sea, no hay porque aparte son malas, como son mujeres malas, ¿cómo les vamos a dar el privilegio de que tengan a sus hijos? Porque eso es un privilegio. Muchas veces en los centros penitenciarios lo toman como castigo, ¿no? Entonces, aquí justamente vemos, yo tomé como ejemplo el Centro de Reinserción Social aquí de mi estado, que dice la historia, y lo vemos diario, ya no caben. Las cárceles de Puebla continúan con hacinamiento y en condiciones insalubres según la CDH. Entonces, si esto pasa en mi estado, ¿cómo estarán en los demás estados? Cuando yo empecé a interesarme por este tema, había personas que decían, bueno, pero ¿a ti qué te importa? Porque al final, pues el niño ya nació, creció, y pues ya, o sea, lo va a olvidar. Y ese niño jamás en tu vida lo vas a volver a ver. No, claro que sí lo vamos a volver a ver. Ese niño, esa niña va a formar y forma parte de nuestra sociedad. Hay que quitarnos de la cabeza que las personas que están en reclusión son las que están allá y nosotras somos salvas de este lado. No es cierto, todas, todos y todas formamos parte de un mismo sistema. En condiciones diferentes, sí.
En situaciones diferentes sí, porque también estando en la cárcel, como bien lo decían, unas ni siquiera tienen una sentencia, unos desgraciadamente les tocó ser juzgados con el sistema tradicional, donde no hay todas ahorita estas diligencias que los hacen llegar a una sentencia, por decirlo, inmediata, ¿no? Entonces, ¿bajo qué situaciones permiten o habían permitido que ingresaran los niños o que existieran los niños? Bueno, porque al momento de la detención la mamá tenía niños, niñas, pero no había con quién dejárselas. Entonces, les permitían que vivieran con ellas. Y a veces había una gran variedad de edad. Había niños desde a lo mejor 3 añitos hasta 8 años. 2, al momento de su detención estaban embarazadas. Y 3, se embarazan dentro de la cárcel. Cuando yo digo se embarazan dentro de la cárcel, créanme, y las que ya trabajaron en este sistema van a decir, bueno, ¿y por qué les permiten eso? ¿Por qué permiten que tengan visitas conyugales? ¿Por qué no las cuidan? ¿Por qué no? Porque son parte de también sus derechos. O sea, no hay que despegarnos que todos somos seres humanos sujetos de derecho y de obligaciones, y que estás en la cárcel, siempre que dices, ¿por qué vas a estar en la cárcel? ¿Para cumplir tu sentencia por un delito que cometiste o por un significado de venganza de alguien más? Entonces, creo que es importante que nosotros tengamos perfectamente bien claro qué es nuestro sistema penal, qué condiciones tiene nuestro sistema penal. Maestra Anaí, tiene manitas levantadas. Primero, Sí, adelante. Alma Lorena, por favor. Gracias, buenas noches a todos. Creo que ya había yo levantado la mano en las anteriores, pero después empezaron a dar las respuestas y dije, bueno, creo que coincido. Sin embargo, ya en el discurso que llevas, creo que me falta pararme en algo que incluso me trae este curso, que es la importancia de que no entra una persona a la cárcel, entra la familia a la cárcel. Y cuando hemos visto, es una dinámica que se conforma en torno a la persona que está allá adentro. Claro, hablo de aquellos que son visitados, aquellos que son, o sea, es una dinámica de vida. El tiempo que lo vas a visitar, el dinero que se invierte para ir a visitar, y no hablo del tema de las mordidas o no, los sobornos o no que se dan en ese espacio. No, lo que tenemos que visualizar es que, por supuesto que importa lo que pasa en un centro de readaptación social, porque lo que pasa ahí impacta a toda la familia y toda la dinámica que se encierra con la familia. Yo lo he dicho, esas son familias que no tienen rejas pero están encerrados, porque incluso psicológicamente están amarrados a una dinámica de lo que pasa ahí. No va a vivir igual la mamá, la esposa, la hermana, la hija o el hijo de alguien que está allá adentro pensando que le van a hacer algo en torno a un autogobierno, no va a vivir mal, no va a vivir igual económicamente, ya sea que dependiera del delito del que ahora está adentro, o ya sea que dependa del delito del que sigue adentro, o bien que ahora ya no tiene nada y ellos son los que tienen que mantener, ¿no? Esa es una dinámica, creo que supremamente importante, en la que poco nos paramos, porque de repente nos interesa el que ya está dentro y pagando una sentencia, pero muy poco las familias, porque incluso los que trabajan ahí, que pueden tener a lo mejor un trauma vicario, ya por tanto tiempo de esto, dejan de visibilizar a la familia por lo que es una familia que está pasando por un trauma, digamos, sabían o no del delito, pongamos el mejor de los casos que no lo sabían, y que llegan ahí a no saber qué hacer, ¿no? Y que sí buscan esta parte como humana de las personas que lo atienden. Ese como uno, y bueno, por supuesto lo que estabas mencionando, ¿no? Por supuesto que todos los chicos que están ahí tienen, hoy con la ley de Reinserta, con la ley que promulgó Reinserta, que hasta los 3 años pueden estar, bueno, gracias a la gestión de Reinserta, hasta los 3 años deben estar en un cerezo, pero incluso siguen pasando estos momentos, ¿no? Hasta la pandemia lo que pasaba, justamente en el cerezo de San Miguel que mencionabas, era que ahora ya nacían y se los quitaban de inmediato. Así como nacían, se los quitaban de inmediato. Y ya estaba surgiendo así hasta recientes amparos que se dieron justamente para que no pasara eso y para que por lo menos los dejen estar hasta los 3 años. Que por supuesto que estuvieran más tiempo ahí genera todos los traumas que no pudiéramos imaginarnos, ¿no? Ni siquiera pudiéramos imaginarnos. Muchas gracias, Alma. Definitivamente sí coincido contigo.
la familia resulta esta afectación, ¿no?, colateral a esta situación de la persona que se encuentra recluida. Y sí, ahorita estamos hablando de este tema y justamente con Reinserta a partir del 2016 aprox hacia adelante, pero hacia atrás todo se manejaba por debajo del agua. Dejaban que los niños unos con otros vivieran y no sé cuántas situaciones también se dejaron llevar por este autogobierno, por este no control, o nulo control, poco nulo control dentro de nuestro sistema de justicia. Y también los niños se vuelven estas víctimas colaterales, se vulneran sus derechos. No sé si han escuchado, justo lo dice la fundadora de Reinserta, de esta historia de en Chile, me parece, donde una mamá tenía a su hijo enfermo de cáncer, ¿no? Y entonces decía, yo sé, o sea, yo, Anaí, acepto que cometí un delito y que estoy pagando por ese delito, pero mi hijo tiene otros derechos. Él no ha cometido un delito y creo que también su derecho es tener a su familia. Entonces, ¿por qué no generar esta convivencia, forzar y mejorar ese vínculo de familia? Y a veces a las personas nos cuesta creer que tienen ese derecho, ¿no? La maternidad y paternidad se vuelven complejos, porque si bien estamos hablando hoy de los niños, también los niños viven con ambos papás o están recluidos o un papá está fuera y obviamente mi mamá está adentro. Son situaciones complicadas también, se vuelve eso todo un caos, ¿no? Son niños que fueron olvidados por el sistema penal hace muchísimo tiempo, que sus derechos no existían, incluso hasta en algunas leyes, ¿no? Se hablaban de los niños y los niños, digamos, aquí, ¿no? Afuera. Y los niños tienen derecho a una escuela y los niños tienen derecho a la protección y los niños, pero nos olvidamos de ellos, de los niños. Y mucha gente, créanme, que es un tema muy importante y que genera un gran debate porque la gente dice, no, entonces, es que ¿para qué los llevan? Que se los quiten, que se los quiten. Aquí la señora ya tuvo a su pequeño, que se lo quiten. Entonces, creo que eso no es parte de analizar nuestro tema de raíz. Creo que quitar un derecho, el niño tiene derecho, y creo que quitárselo de esa forma, pues nos vuelve definitivamente como en retroceso, ¿no? No hay esa evolución que necesitamos para también prevenir el delito a futuro. Hasta el 30 de noviembre del año 2017, la edad máxima permitida para que estén son de 3 años. Pero como bien lo dijo Alma, en algunos centros penitenciarios puede variar la edad o a veces en el caso por caso, ¿no? Puede tener alguna condición que necesite a su mamá. En algunos casos y muy tristes casos, pues a veces aquí mientras llegue la ayuda para el pequeño o la pequeña o decidamos qué vamos a hacer con ella, cuál será su fin, pues se sigue quedando en reclusión con su mamá. Esta situación de cárcel para ellos es difícil desde que nacen o desde que llegan a prisión. ¿Por qué? Porque el lugar, como ya lo habíamos contextualizado, no es apto. Ustedes imagínense a un niño que quiere correr y comerse el pasto y descubrir y aprender y de repente no tener pasto, tener cama o 4 o 5 camas con 14 personas más, y que a lo mejor yo estoy aquí con mi hijito y de repente ya mi hijito ya le pateó la almohada a mi compañera y ya empezamos con un conflicto. O que llora. Las que han sido mamás, no, es inevitable que un bebé llore, ¿no? Es inevitable que los primeros meses de vida, pues el bebé no llore. Entonces, esto genera conflicto. Entonces, eso lo hace aún más pesado para su mamá, incluso para el bebé. Los estigmas durante su desarrollo. Una vez yo escuché, y fue algo para mí muy doloroso, porque decía una persona que a veces los maestros, no todos, pero toman características y ya casi hacen una sentencia de vida del pequeño o la pequeña. Ay, es que como su papá es un delincuente, pues él también ya va por ahí. O sea, por eso el niño había sacado la lengua, me parece. Entonces la maestra dijo, no, yo ya vi, este niño va pero derechito a robar. Va a ser un potente delincuente. Entonces, ese tipo de estigmas también los acompañan a ellos durante su proceso, porque la gente dice, es que lo va a aprender. ¿Afecta? Sí. ¿Hay impactos en su desarrollo? Definitivamente sí, y hay estudios que también lo comprueban. Sin embargo, no podemos generalizar y decir por el hecho de que tú o yo
hayamos vivido dentro de prisión, vamos a ser delincuentes potenciales, ¿no? Entonces eso también hay que manejarlo, pues con mucho respeto. Los delitos por los que sus mamás se encuentran muchas veces polarizan su desarrollo, polarizan su intervención. No es lo mismo la mamá que está recluida porque todavía no le dan sentencia, a la mamá que ya le dieron sentencia pero está por secuestro, o a la mamá que está por sentencia pero está por violación o por abuso. Entonces, no va a ser lo mismo para un niño. Si para un niño es difícil entender el por qué estamos en cuatro paredes, que tú me hablas de un perro, yo jamás he visto un perro, ahora para mí es complicado que tengamos condiciones severas porque mi mamá está acusada por secuestro. Entonces, son situaciones que van impactando mucho en el desarrollo de los niños. Hay que ser muy respetuosos a la hora de hablar de los niños y las niñas. Hay que hablar caso por caso, no podemos generalizar. Lo que a un niño puede afectarle, a otro niño le puede beneficiar en cierta situación, ¿no? El encarcelamiento atrofia su desarrollo y condiciona sus sentidos. Atrofia su desarrollo no quiere decir que lo va a parar en cierta medida, sino que más bien lo va a lastimar, ¿no? No lo va a dejar que el niño o la niña se desarrolle en la forma en la que comúnmente los niños lo hacen, y condiciona sus sentidos en la expresión de emociones. En algún momento escuché justamente de Reinserta que había una señora, ¿no? Que su bebé lloraba mucho, sus hijas, eran creo que gemelitas, lloraban mucho y ella decía, bueno, mi papá me callaba para que yo no lloraba, me quemaba con cigarro. Mi lógica de mamá me decía, si esta niña está causándome problemas porque está llorando, pues yo también la quemo con un cigarro. Entonces la quemó con el cigarro y obviamente pues la niña empeoró su llanto y ahí fue cuando a ella la castigaron y la separaron de celda. Y nosotros aquí afuera vamos a decir, bueno, la mujer está loca porque eso no hacen las mamás, pero no podemos juzgar. Es mamá, quizá no se va a expresar de la misma forma que me expreso yo o no vamos a generar el mismo vínculo entre nuestros hijos. Sin embargo, de la forma en la que yo aprendí a afrontar mis sufrimientos, a expresar mis emociones, a poner mis límites, es la misma forma en la que yo voy a inculcar a mi pequeño, a mi pequeña. Entonces, ¿esto condiciona sus sentidos de los niños? Sí. Existen factores endógenos, sus características individuales y familiares del pequeño o de la pequeña. También algo que va a influenciar mucho son estos factores exógenos, el diseño y funcionamiento del sistema penal, porque en algunos penales son mixtos, algunos, por ejemplo, permiten que las mamás los 3 primeros meses después de haber tenido al bebé, o sea, el periodo posparto, lo pasen en una celda separada y después regresen a su celda con las demás personas privadas de su libertad, o pues ya, a lo mejor aquí no nos dio tiempo llevarte a un hospital, a un centro hospitalario, entonces en la enfermería pues diste a luz y ya, a lo que sigue. Entonces, esas condiciones también generan un impacto en estos pequeñitos, en la forma en la que aprenden y expresan sus emociones. Imagínense ustedes cómo es un niño. Yo, por ejemplo, no tengo hijos, tengo sobrinos, pero los niños todo el tiempo están expresándote lo que sienten, qué se imaginan. Ahora imagínense en esta situación dentro de prisión, cómo ellos logran ese aprendizaje de qué es un perro, de qué es una familia, ¿no? Que eso es lo más importante. Sí es una situación pues muy compleja, ¿no? Hasta aquí tengo comentarios, me parece. Sí, maestra Nay, te lo leo si gustas. Sí. Nos comparte la información Lisbeth. Dice, artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal estipula que las hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad que nacieron durante el internamiento de estas podrán permanecer con su madre dentro del centro penitenciario durante las etapas postnatal y de lactancia o hasta que la niña o el niño hayan cumplido 3 años de edad, garantizando en cada caso el interés superior de la niñez, y si la hija o el hijo tuviera una discapacidad que requiriera los cuidados de la madre privada de la libertad, si ésta sigue siendo la única persona que pueda hacerse cargo, se podrá solicitar la ampliación del plazo de estancia al juez de ejecución, quien resolverá ponderando el interés superior de la niñez.
Sí, así es lo que estábamos comentando. Muchas gracias por ser muy específico en qué ley, pero sí, o sea, es algo que justamente nos ha ayudado mucho para la contención de estos niños y niñas cuando tienen alguna condición, alguna discapacidad. Y a veces de verdad es triste, pero no es que las mamás quieran que los niños pasen esa situación, sino es que no hay con quién dejarlo. En un mar de posibilidades que tengo no hay nadie. Entonces, por ende, pues mi pequeño, mi pequeña tiene que estar conmigo. Adelante, Isabel. Gracias. Con todo respeto, yo deseo hacer esta pregunta, bueno, sobre todo para las mujeres y aquí a los presentes. Usted mencionaba que no se puede juzgar, bueno, si la mujer decide o no tener a su hijo, a su cría, o ¿por qué? Porque tiene derechos al igual el infante. Pero yo pregunto, las condiciones que vive una mujer, pues dentro del sistema penitenciario, ya sea condiciones emocionales, condiciones físicas, a esa mujer le da esa capacidad o esa habilidad o esa asertividad para hacerse responsable de la crianza de ese niño. Vamos, o sea, con todas las condiciones que vive, bueno, con lo que se vive en el penal. Y la pregunta es, ¿esa mujer que está ahí tendrá esa asertividad, esa responsabilidad, esa destreza, todo lo que conlleva el tener un hijo y hacerse responsable de la crianza de un infante? Gracias, Isabel. Me encanta tu pregunta. Tu pregunta, sin duda alguna, es una respuesta que creo yo que tenemos que tener en claro. Que por ser, y como lo dije desde el principio, a veces sí nos cuesta creer. Yo también. La lógica, y creo que la lógica de la mayoría es que no lo tenga. No, porque si cometiste un delito, estuviste expuesta a muchas situaciones, evidentemente nuestra lógica, si yo fuera una persona ajena a todo esto, diría no, definitivamente no. Pero justamente estamos hablando de los niños como seres, como titulares de derecho. Tienen el derecho a ser, y si la mamá, no es que en este caso, pues le digan, bueno, tú porque lo trajiste al mundo, como casi por obligación. No, sino es parte de cubrir el derecho del pequeño. Y muchas de las mujeres lo aceptan. Aunque no tengan esas condiciones, muchas de las mujeres sí lo llevan a cabo. Y es ahí cuando vulneran esos derechos, porque como dices tú, estamos preparados para decir bienvenido como sociedad, pero como autoridades, como personas, como profesionistas, no estamos preparados, no alcanzan las condiciones para poder llegar y satisfacer esa necesidad. Y que tu hijo de ti, mujer que estás dentro de prisión, tenga una historia y una decisión diferente a la que tú tomaste. Esa es la triste realidad, de que ella tiene el derecho y el pequeño tiene el derecho, por supuesto, que las condiciones no son las necesarias, eso es una triste realidad. Pero definitivamente creo que lo que tenemos que hacer es enfocarnos en eso, en ser el soporte cuando esa menor salga de prisión, ser ese soporte y redireccionarlo. Definitivamente, porque otra cosa que justamente hablando con las sentencias, pues hay mujeres que incluso no les va a alcanzar salir y ver a sus hijos, esa es una realidad. Y a lo mejor en el interno, que vamos a ver más adelante las consecuencias, los niños deciden perder esa conexión con la mamá y ya no regresar. Entonces, ahí es nuestra prioridad, Gracias. los niños. Sí. ¿Quién levantó su manita? ¿Graciela? Graciela. Sí, adelante. Así es, concuerdo mucho con la persona que acaba de comentar ahorita, porque hay que entender que la parte cognitiva, el desarrollo óptimo de los niños va a ser alterado. Primero, sí, por la conducta de la persona que está privada de la libertad, y segunda, porque independientemente de que saliera, yo creo que de mi punto de vista es la preocupación de los familiares. ¿Qué pasó en el seno familiar para que hubiera este tipo de conductas y terminaran, digamos, privadas de la libertad? Entonces,
pienso que es una condición muy difícil, a pesar de que se quisiera direccionar, a lo mejor difiere un poco en la parte de sí, son los derechos de los niños, pero tal vez como sociedad, el hecho de que estén con mamá en un lugar recluidos, por supuesto que va a afectar severamente muchísimos aspectos en su desarrollo. No significa que ellos vayan a ser delincuentes en absoluto, pero sí el hecho de que sea una persona adulta le va a afectar en muchísimos aspectos el poderse readaptar el día que salga, aparte del estigma social, pues estos niños realmente en ese desarrollo que están conociendo y que van a tener todos los elementos para que puedan, no sé, salir adelante el día de mañana, pues se les está como privando. Entonces nosotros como sociedad, sí es el derecho de las mamás, sí es el derecho de los niños, pero entonces, ¿dónde queda la protección para el menor? Esa es mi inquietud, ¿no? Ajá, Claro, porque al menos yo lo que vi en el tiempo que he estado en estos lugares es están con el portabebé y lo carga tanto una interna como otra, bueno, otra una PPL como otra, etcétera, y se lo están pasando para entre todas cuidarlo. Sí, sí lo entiendo, pero la percepción y la parte cognitiva de las internas están hablando de elementos muy fuertes que un niño no los va a comprender, pero por supuesto que van a impactar para cómo va a percibir en la vida, cómo lo va a transmitir o cómo lo va a expresar el día de mañana cuando crezca. Ese es mi punto, gracias. sí, 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 definitivamente es algo muy cierto. Y fíjense, como yo les decía desde un inicio, es un tema complicado, es un tema completamente complicado porque esto no empezó ayer, esto empezó desde hace mucho tiempo y por debajo del agua se ha llevado esas situaciones. Y son cosas que sí están a debate y créanme, van a seguir a debate y van a dar mucho de qué hablar. Sin embargo, mientras eso ocurre, no vamos a permitir que se sigan pues vulnerando, ¿no? O no dándole voz a esta situación, que eso es lo primordial, darle voz porque la gente a veces daba por hecho muchas cosas. Y coincido también, ¿no? Lo que menciona. ¿Dónde están entonces? Lo ideal yo creo que sería, ¿sabes qué? Pues sí, pero no tienes la condición para tenerlo quizá en prisión y tampoco tienes familia. Entonces, pues a una institución, llámese DIF o alguna otra institución en particular, que para la justicia pues es lo lógico, ¿no? Pero también se están empezando como a poner temas sobre la mesa que me parece van a ser un boom en nuestro sistema judicial. Entonces, desde nuestra perspectiva psicológica, hay mucho que trabajar. Yo como psicóloga, de verdad, no saben con cuántas personas me han dicho, oye, no, o sea, un delincuente nunca cambia, oye, este tema no es pesado. No, sí, porque entonces, ¿cuándo? Mucha gente dice, es que a mí no me afecta. O sea, como a mí no me han robado, ni me interesa. Como yo no conozco a nadie que esté privado de su libertad, ni me interesa. Como yo no voy a vivir con ese niño, menos me va a interesar. Pero eso no es cierto. Formamos parte de una sociedad. Somos esta consecuencia. Somos las personas que estamos como en cadenita, un favor tras otro favor. ¿Qué tal si el día de hoy Isabel es la maestra del niño que queriendo o no vivió dentro de prisión? ¿Qué va a hacer Isabel? ¿Cómo Isabel va a decirle, oigan niños, el primer día de clase, ¿cómo están? ¿De dónde vienen? No, pues yo de mi casita. ¿Qué va a decir el otro pequeño? Yo de la cárcel. ¿Y cómo Isabel lo va a integrar? Lo va a cobijar, va a hacer su soporte y en dado caso hasta a lo mejor su terapeuta, ¿no? Justamente por todas estas condiciones con las que ellos nacen y crecen. Y creo que es nuestro objetivo de hoy, que el día de hoy tú te lleves eso a casa, esta reflexión de esta situación que definitivamente no es fácil de digerir, es compleja, pero que si tú te encuentras a un niño, a una niña o a un adolescente que vivió esta situación, entres en contexto. Y en lugar de decir, es que tu mamá debió de portarse mejor, es que, a ver, ¿por qué tu mamá, tu abuelita no ayuda a tu mamá? Y mira, tú viviste ahí en la cárcel. A ver, en lugar de decirle así, decirle, ¿sabes qué? Todos formamos parte de una sociedad.
¿Cómo le explicas a un niño que su mamá está dentro de la cárcel? Porque aparte los niños cuando están en la cárcel, para ellos no es cárcel, es donde vivo con mi mamá. Cuando ya salgo, es cuando la gente dice, oye, la cárcel es un lugar malo. La cárcel, ahí están las personas, porque aparte, quizá el niño no dimensiona que mis tías, ¿no? Porque forma parte de mis miembros familiares. Yo en mi casa tengo a mi mamá, a mi papá, a mi abuelita, pero ese niño tiene a su tía, que fue la vecina de mi mamá en prisión, y al hijo de la otra amiga, ¿no? Entonces, manejándonos en este contexto, eso es lo que debemos de priorizar 100%, la visibilización de este tema y el cómo actuar, cómo formar parte, ¿no? También hablar de la cárcel y de las personas que cometen un delito es un manjar, porque si tú quieres saber qué hay detrás de eso, tienes que talachearle de este lado, no nada más decirle, estás mal, 100 años, estás bien, 100 años y un pan y un agua. No, sino justamente analizar, llegar hasta la raíz del por qué nuestro país está como está. Ya sabemos que las autoridades, pero sí, ni para acá ni para allá, ¿no? Pero como nosotros sí formamos parte de esta conciencia, de esta cadena de corresponsabilidad, pues vamos a intentar poner esta piedra sobre de este camino tan largo y poderle dar una respuesta a estos niños que se reintegran. ¿Quién tiene su manita? A ver. De maestra está Gabriela, después Alma. ¿Gabriela? Y después Janet. Sí. A ver. Bueno, sí, mira, yo particularmente estoy haciendo mi trabajo de tesis de este tema, entonces le he escarbado bastante, por eso mi interés de estar en esto, porque para mí es muy importante recabar diversas opiniones, ¿no? Incluso mi maestría la hice con personas igual que han trabajado en sistema penitenciarios, todo esto. Lo que me lleva a mí a sacar ciertas conclusiones, por ejemplo, vivimos en una sociedad súper machista. Mi experiencia es que el hombre delinque, ya iba la madre abnegada, así sean 180,000 años de condena, llevarle las viandas, la comida, los calzones, los cigarros, el dinero para que no se lo suenen. Pero desafortunadamente las mujeres, desafortunadamente no tenemos esa suerte. Somos abandonadas por la familia. Hablo desde ese lugar porque yo soy mujer. Otra cosa muy grave que pasa, sí está la ley general para niños, niñas y adolescentes, que se supone que es la que más peso tiene, junto con todos estos pactos, tratados de derechos humanos. Y sí, ya la edad para los niños es hasta los 3 años, pero fíjate qué grave. Hasta el año pasado promovió este señor Monreal que se hiciera un censo y que los niños que habían nacido dentro de prisión por fin tuvieran identidad, porque los niños se morían en la cárcel y se moría el perro porque no tenían ni siquiera nombre, no estaban dentro de un padrón, no estaban considerados. O sea, imagínate el rezago. Escudriñando también me fui a ciertos países de Europa, por ejemplo, Holanda. Holanda muy inteligentemente lo que hace todo el tiempo es promover que todo lo que son delitos menores se haga un servicio social. Entonces, el interno va a hacer su chamba y se regresa a dormir a su casa y lo controlan con brazaletes. ¿Qué hacen con los niños? El niño nunca pisa un penal. El niño se va a hogares temporales, a lugares de acogida, instituciones del gobierno que lo supertratan, viven bastante bien. Entonces no viene con toda esa cauda de que tu mamá es una delincuente horrorosa, o a lo mejor nunca va a conocer a la mamá, porque pues la mamá cometió, vamos a decir, un homicidio horroroso, y la van a dejar guardada, no sé, en prisión 30 años, ¿no? El niño no tiene esa contaminación. A lo mejor le va a faltar ese afecto, ciertas cosas. No va a crecer con esta escuela terrible. Entonces, ¿qué nos falta? Pues realmente yo, analizando todo esto, nos falta todo. Porque como bien dice este curso, son los niños invisibles. Algunas personas estamos pugnando porque sea diferente. Esta chica de Reinserta hace una labor preciosa. Hay que ir a darse una vuelta al penal de Nezahualcóyotl, que es una chulada. Pero solamente les va a durar 3 años, y si aquello no vuelve a tener mantenimiento, va a acabar siendo una porquería. Ahora,
sí está el daño del niño y el daño de la mamá, ¿no? Pero socialmente, pues parece que no pasa nada. Aquí lo que se necesita, yo pienso que es promoción, concientizar, Claro. humanizar, ¿no? Pero sí, el problema fundamental es que es una sociedad machista. Eso es lo que yo pienso. Ay, Gaby, definitivamente, bienvenida al club. Sí, ¿no? porque incluso cuando hablamos de esto, ¿qué nos dicen? ¿Te gustan las causas perdidas? Mejor enfócate en un tema del que todo el mundo habla. No, hay que hablar de este tema, hay que humanizarnos. Y lo que dices es verdad. México tiene muchas cosas preciosas. A mí me da mucha risa como el 15 de septiembre salimos y ¡viva México! Y ¡viva no sé quién! Pero cuando dices ¡viva los valores! ¡Viva la humanidad! Viva el respeto a la vida, viva el respeto a esto. No, estamos pero sí metidos en lo que ni siquiera estamos en contexto, ¿no? Entonces, y juzgando a los niños y vulnerando. También es parte de nuestra formación y yo siempre lo he dicho, podrás tener un doctorado, pero si no te formas como persona, si no analizas más allá, es que yo no lo haría, yo no robaría, yo me pongo a vender gelatinas, perfecto, es válido, tú lo harías, pero en el caso de la mujer no tuvo otra opción más que robar. No tuvo otra opción más que estar en esta situación y aparte, dentro del sistema o dentro de esta garrafal idea de cometer delitos, cuando están en bandas, a veces las mujeres son las que van primero a la cárcel, ¿no? Porque como hombres tienen una forma diferente y muy, pues chusca, ¿no? De tratar a las mujeres, ¿no? Siendo delincuentes también, creo que estás por debajo de estos caballeros, ¿no? De estos hombres. Entonces, sí, un punto muy importante es el género. Como mujeres, y fíjate que sí, yo lo había leído, las mujeres son las a las que menos, pon tú que a lo mejor 6 meses sí las van a ver, pero después se olvidan, mamá, papá no te perdonan, y a los hombres nada más la cola que hay para verlos, pero a las mujeres no nos perdonan. ¿Cómo es posible que seas una secuestradora, una asesina? No, o sea, eso no, puedo perdonar una infidelidad, menos que seas una secuestradora, ¿no? Pareciera algo chusco, pero forma desgraciadamente parte de nuestra sociedad. Y ojalá el día de hoy, todos el día de mañana, se nos abran los ojos y podamos analizar las cosas caso por caso y desde nuestra trinchera, en este caso soy psicóloga, pues créanme, y siempre va a estar como en mi objetivo, si me encuentro con un niño, una niña, un adolescente, bienvenido para acá y a sumar, ¿no? Muchas gracias, Gaby. ¿Quién más tiene su manita levantada? Janet. De hecho, seguía Alma, maestra, para que las demás Alma. Sí, bueno, me llaman dos cosas. Una, la verdad es que me encanta escuchar como el tema de lo que opinamos todas, porque creo que por algo coincidimos aquí, o todos los que coincidimos aquí. Sin embargo, también me apremia que no avancemos un poquito más, porque nada más son 2 horas. Pero bueno, obviamente es muy importante cada uno de los elementos, porque vemos las visiones que otros han tenido